Ya, estimados, a ver, estas son las clases de fisiopatología en realidad cardiovascular. Después vamos a ver pulmonar y renal. Aquí falta ponerlo en el título. Bueno, vamos a partir con la parte cardiovascular, definiendo dos patologías que son la insuficiencia cardíaca aguda y crónica. La insuficiencia cardíaca, como su nombre lo indica, es una disfunción a nivel cardíaco que va a imposibilitar el funcionamiento normal del mismo corazón en este caso. Por lo tanto, voy a tener una consecuencia fisiopatológica en el que se produce menor cantidad de bombeo tanto al lado derecho como hacia el lado izquierdo del corazón. De ahí derivan justamente las mayores deficiencias directamente direccionadas por el lado del corazón que estamos estudiando. Por ejemplo, nosotros en este caso tenemos la insuficiencia cardíaca derecha, obviamente que va a involucrar a la circulación menor, y esa circulación menor directamente va a estar relacionada con la salida del flujo sanguíneo hacia los tejidos más periféricos, que en este caso van a ser el pulmón o los pulmones en este caso, y por otro lado va a estar relacionado netamente con que la disfunción de esta insuficiencia cardíaca derecha va a estar provocado por congestión, en este caso hepática, congestión del tracto intestinal, o edema, en este caso, y ascitis en declive. Recordar justamente el edema, que es parte de las características cardiovasculares que hemos estado estudiando. Por otro lado tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda, que esta se relaciona con la circulación mayor, la que va a nivel corporal completo, y de ella vamos a ver que se provocan necesariamente disfunciones que van a ir relacionadas con el gasto cardíaco en disminución, y por otro lado con una congestión pulmonar. Entonces nosotros analizamos que en el caso del gasto cardíaco disminuido, directamente va a tener que ver con la disminución hacia el flujo del tejido que estamos perfundiendo. Por otro lado, la congestión pulmonar, a la que va a haber una disminución en el intercambio gaseoso y un edema pulmonar, el cual va a causar justamente algún grado de tos o disnea paroxística nocturna, que son consecuencias muy características de la insuficiencia cardíaca. Ahora, cuando nosotros hablamos de la insuficiencia cardíaca, tenemos que mencionar que existen mecanismos de insuficiencia cardíaca izquierda que van a necesariamente reflejar sintomatología muchas veces asociado al sistema respiratorio. Por lo tanto, vamos a ver que existen varias consecuencias a lo largo del análisis de esta insuficiencia cardíaca. En definitiva, ¿qué va a pasar fisiopatológicamente cuando nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca? Voy a primeramente afectar el gasto cardíaco, eso va a disminuir el flujo sanguíneo renal y va a aumentar los reflejos simpáticos. Si se disminuye el flujo sanguíneo renal, se compensa con el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, donde pasa en este caso la angiotensina 2. Hay más respuestas, hay alrededor de 6 respuestas que genera la angiotensina 2 que tienen mayor impacto fisiológico. Por lo tanto, acá tenemos el vaso sanguíneo que va a provocar vasoconstricción, la glándula suprarrenal que va a secretar aldosterona que va a bajar hacia el riñón y va a ayudar a la secreción de renina, hormona la cual ayuda a la retención del sodio y el agua, aumenta el volumen vascular y con ello la volemia, aumenta el retorno venoso, este fenómeno que se le denomina precarga, afecta el mecanismo de Frank Starling dentro del corazón, que habla brevemente de a mayor, en este caso, volumen entrante, mayor distensión de las paredes cardíacas y mayor volumen de eyección, por lo tanto ya salir con más fuerza. Eso va a generar una hipertrofia
¿ya? Porque tanto el aurículo como el ventrículo, y mayormente el ventrículo, están relacionados justamente con vencer esta resistencia vascular periférica que existe dentro de la misma circulación mayor y menor. Por lo tanto, empiezan a hipertrofiar justamente como mecanismo compensatorio de dicho proceso. Por otro lado, el gasto cardíaco, al generar una activación de los reflejos simpáticos, el gasto cardíaco disminuido en este caso, va a causar una activación de los reflejos simpáticos y uno de ellos es la vasoconstricción para que se distribuya, en este caso, la sangre mayormente hacia el músculo. Por otro lado, esos reflejos simpáticos, activación, va a generar efectos cronotrópicos, dronotrópicos y vasmotrópicos positivos a nivel del corazón. Va a aumentar la contractibilidad cardíaca y el vaso sanguíneo va a aumentar la resistencia vascular periférica, que nosotros la conocemos como la poscarga. Por lo tanto, ahí tenemos varios mecanismos de insuficiencia cardíaca. Y vemos que a mayor, en este caso, pérdida de la función, en este caso ventricular, se va desplazando, en este caso, el gasto cardíaco. Disminuir mi gasto cardíaco a mayor presión telediastólica ventricular ejecutada. Por lo tanto, ahí voy a saber que sí o sí, necesariamente en una insuficiencia cardíaca voy a aumentar el gasto cardíaco. Ahora, tenemos el infarto por miocardio, y el infarto por miocardio se va a caracterizar esencialmente porque dentro de su proceso fisiopatológico hay necrosis o destrucción del músculo cardíaco debido a una isquemia prolongada. Por lo tanto, muchas veces dentro de los mismos factores etiológicos o causantes de, en este caso, el infarto por miocardio, tenemos que una de sus principales manifestaciones clínicas es la oclusión arterial o la oclusión de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son este sistema de arterias que va a irrigar al corazón. Por lo tanto, si dejamos sin flujo sanguíneo el corazón, que es nuestra bomba impulsora de volumen de eyección, en este caso plasmático, nos quedamos sin un importante componente dentro de mi sistema cardiovascular. Y eso se vuelve tremendamente patológico a la hora de analizar el infarto por miocardio. Tenemos otros factores en este caso que directamente se van a relacionar con el comportamiento del vaso sanguíneo y la acumulación de ciertos elementos externos al vaso sanguíneo que va causando una estenosis transitoria y paulatina hasta que se genera un verdadero fenómeno de taponamiento. Acá nosotros tenemos la zona de oclusión, y esa zona de oclusión directamente va a dejar sin suministro sanguíneo hacia todo el ápex del corazón, solamente con ocluir un segmento paradistante al que se va a necrosar o se va en este caso a generar la isquemia. Luego tenemos que tras el bloqueo se genera o se pierde parte de la función cardíaca, evitando en este caso fenómenos de contracción muscular. Y podemos observar que a medida avanza el fenómeno necrótico en la zona de isquemia, que es esta que está acá, voy a tener mayor extensión de la misma necrosis. Y eso va a generar que a medida das cuenta, tras el proceso de reparación tisular del vaso sanguíneo, se va a generar una restricción o una rigidización de las paredes cardíacas, a lo cual voy a saber que el nuevo tejido de relleno de sostén no va a suplir para nada las características de contractilidad, distensibilidad y elasticidad y estímulo eléctrico que va a contar el corazón. Por lo tanto, ahí tenemos características que en verdad son esenciales para saber cómo va a funcionar más adelante el corazón tras haber sido infartado.
tenemos que el tiempo de infarto puede ir de 0 a 30 minutos y generalmente voy a estar, si es que se atiende, va a estar debidamente justificada la reversibilidad del episodio. Se van a relajar en este caso las miofibrillas, va a haber pérdida de glucógeno y una tumefacción mitocondrial, pero se va a salvar justamente parte de nuestro tejido que esencialmente sirve o va a servir de mucho para la misma reparación y recobramiento de recobrabilidad de la función fisiológica normal del corazón. Pero esto se convierte en una lesión irreversible pasado los 30 minutos de infartada una zona. Por lo tanto, el tiempo de latencia se vuelve crucial y esencial para conocer algunos aspectos fisiopatológicos que van a estar bastante o van a ser bastante compromiso en la zona de la miofibrilla, en este caso el músculo cardíaco. Cuando se produce una lesión de isquemia, se pueden ver varias posibilidades. Una zona normal que está rodeando, en este caso, un entorno, una zona de foco isquémico, una falta de perfusión sanguínea, en color un poco más café oscuro. Tenemos una viable con disfunción post isquémica, que en este caso la zona un poquito más café clara va a reflejar en este caso la zona de cicatrización. Y esa zona de cicatrización ya no va a tener las características del músculo. Ahora, si existe en este caso un factor necrótico con hemorragia y bandas de contracción, como es en este caso, con mayor razón voy a estar hablando de que se siguen destruyendo tejidos, en este caso pertenecientes al miocito, y voy a estar generando una zona ya de irreversibilidad donde se puede generar un factor de necrosis completa y podemos ver el gran daño extensivo que ya puede dejar una necrosis y lo peligroso que puede llegar a ser en esta imagen, dejar en este caso a varias zonas del corazón sin función y generando un estrés mecánico prolongado a nivel del corazón. Acá tenemos algunas fotografías de lo que vendría siendo algunos zonas de infartamiento o zonas de infartado, generando incluso aperturas o rupturas, verdaderas necrosis, cuando se genera una pérdida del flujo sanguíneo local, que en este caso va a estar obstruido por algún factor de taponamiento y generando este gran y masiva necrosis total. Una de las causas principales del infarto o el miocardio tiene que ver muchas veces con la arteriopatía coronaria. La arteriopatía coronaria, como su nombre lo indica, es una alteración en las arterias coronarias que tiene un factor combinado entre un cambio brusco en la placa, la formación de trombo de una arteria y en este caso la transición en isquemia cardíaca grave y con una duración más prolongada. Ese infarto va a generar pérdida muscular y arritmias. Por otro lado, la arteriopatía también evoluciona a una isquemia miocárdica directa y eso en este caso me va a llevar al siguiente, en este caso al siguiente peldaño de evolución, que es una cardiopatía isquémica crónica. Y eso me va a llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva. Entiéndase por insuficiencia cardíaca al tema que habíamos visto anteriormente. Pero esta insuficiencia cardíaca congestiva nos va a conllevar a que, tal y como se genera congestión en cualquier
ciudad donde hay una excesiva cantidad de autos a una hora peak de la mañana, vamos a ver que esta congestión reduce en este caso el tiempo efectivo de movilización de la sangre. Por lo tanto, este estancamiento que se produce debido a la misma disfunción cardíaca, nuestro corazón con insuficiencia ya no tiene la capacidad de expulsar la sangre, en este caso deseada por volumen de eyección, y esto va generando que se genere un fenómeno de estancamiento desde ahí hacia atrás. Por lo tanto, la congestión de la sangre es lo que mayormente va a estar causando esa insuficiencia y ese mayor círculo de sobreutilización cardíaco o pérdida de la fluidez del trayecto del volumen plasmático a través del corazón. Y eso puede llevar directamente a una muerte súbita cardíaca. Así que factores como la isquemia miocárdica inmediata también, la isquemia miocárdica con mayor gravedad y duración también nos puede conllevar a una muerte súbita. Aquí tenemos ciertas zonas de lesión, sobre todo el foco necrótico. Va a tener periféricamente una zona de lesión y en este caso periféricamente a la zona de lesión va a haber una zona de isquemia. Por lo tanto, necesitamos justamente identificar cuál es la gravedad o la extensión de la lesión muchas veces para poder llevar a cabo esto que está acá. Un estudio analítico de lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Lógicamente la zona de necrosis va a dejar que se salga el contenido o muchas veces se va a revestir con la última capa, en este caso más periférica al corazón, y va a generar en este caso este fenómeno de protrusión a nivel cardíaco, o bien se pueden necrosar las paredes interventriculares y también puede haber una comunicación directa entre el lado derecho y el lado izquierdo del corazón, lo cual sería bastante desfavorable para el pronóstico de la persona. Cuando el corazón es infartado, tiene áreas de prolongación o áreas en este caso de proyección, áreas que nosotros le denominamos el dolor referido de cierto órgano, cierto funcionamiento cardíaco. Pasamos a otra patología que es la hipertensión, y la hipertensión arterial es el aumento, en este caso, de la presión que ejerce el contenido de los vasos sanguíneos sobre las mismas paredes del vaso sanguíneo, producto de un aumento en la volemia u otros fenómenos relacionados con la retención de líquido plasmático, de volumen plasmático. Dicha hipertensión arterial puede generar lo que nosotros denominamos una hipertrofia ventricular, porque si bien sabemos que los vasos sanguíneos muchas veces se rigidizan, sobre todo en adultos mayores, el corazón tiene que bombear mucho más o de manera mucho más intensa de lo que bombea en condiciones en que las arterias son más elásticas, debido a que la misma elasticidad de las arterias permite que el corazón haga menos esfuerzo a la hora del latido. Hay una distensión un poco más amigable para las presiones intracardíacas y extracardíacas, para que en definitiva pueda movilizarse el flujo sanguíneo mucho más homogénea y mucho más efectivamente, sí. Ahora, por otro lado, tenemos que el mismo corazón empieza a generar mayor gasto cardíaco, mayor trabajo, cuando la presión, en este caso de las arterias, no permite que se distiendan. Por eso que el corazón, en este caso, para compensar esa rigidización arterial que existe, ya consecuentemente de una evolución en el tiempo más crónica, voy a generar mucho más esfuerzo, lo que va a conllevar a una hipertrofia ventricular. Y esa hipertrofia ventricular es lo que me va a ir quitando espacio
hacia adentro de la cavidad del corazón, producto del mismo crecimiento del corazón que se le denomina un crecimiento concéntrico. Este crecimiento concéntrico lo que causa directamente es que se disminuya el área efectiva del volumen de carga del ventrículo. Por ejemplo, si un ventrículo soporta aproximadamente 70 ml de sangre, cuando existe una hipertrofia cardíaca y crece el corazón hacia adentro, puede reducir en este caso incluso drásticamente, pasar de 7 a 5, de 70 a 50 ml por latido. Un ejemplo. Bien. Entonces, bueno, ahí les dejo la letra para que puedan leer eso. Acá tenemos en el caso de una cardiopatía hipertensiva sistémica y pulmonar, donde se generaron alteraciones de engrosamiento del músculo cardíaco. Hay bastante engrosamiento del mismo. La hipertrofia en este caso se puede notar por aquí. Síndrome coronario. El síndrome coronario es una afectación que va a ir, un conjunto de signos y síntomas que va a ir relacionado directamente con encontrar un infarto por miocardio, una angina de pecho, una muerte súbita, una cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca. Las formas más frecuentes de nosotros asociar o agrupar a este síndrome, en este caso de este síndrome coronario, que puede agrupar justamente todas esas características ya vistas ahí en la diapositiva. Este síndrome coronario se caracteriza porque de un estado normal, en que se encuentran nuestras tres capas del vaso sanguíneo, vamos a pasar a una etapa de una arteriosclerosis, donde hay, en este caso, una acumulación de lípidos y placas de ateroma entre la íntima y entre la media. Eso causa que el volumen, o en este caso la periferia del vaso sanguíneo, se reduzca en gran cantidad su área. Y además acá tenemos dos caminos, una rotura de la placa o una obstrucción coronaria. Cuando nosotros hablamos de rotura de placa, hablamos que justamente esa rotura de la placa va a comenzar a generar distintos tipos de factores plaquetarios. Esos factores plaquetarios directamente van a mantenerse, o si aumentan mucho, van a formar un trombo mediante el cual se puede generar una obstrucción a este nivel o a niveles, en este caso, más pequeños incluso. Por otro lado, tenemos cuando hay un fenómeno de curación en una rotura de placa, puede que evolucione a una obstrucción coronaria fija grave. Vale decir que la restricción o el paso de la sangre esté tan limitado que me va a llevar a un estado crónico si sigue avanzando esto. Bueno, y aquí el trombo, cuando no se cura o no puede o no logra compensar, puede obstruir por completo y formar un trombo oclusivo. Con respecto a ciertos tópicos de la hipertensión arterial, vamos a decir que la hipertensión arterial como concepto fundamental va a ser todos los factores constituyentes a generar un aumento de las presiones vasculares que muchas veces están producidas por directamente los vasos sanguíneos, el plasma sobre los vasos sanguíneos, y eso se genera cuando me puedo consignar o puedo valorar un valor de la tensión arterial sistólica sobre los 140 o igual o superior a 140 milímetros de mercurio, perdón. Y por otro lado, cuando hay tenemos una tensión arterial diastólica que es igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Ahí nosotros tenemos las características o la definición se basa en esta medición de parámetros fisiológicos. Acá tenemos los estadios de la presión arterial según el séptimo reporte de la clasificación europea de la hipertensión.
ahí podemos ver los distintos estadios. Tenemos que existen varias características para poder determinar la presión arterial y cómo tomar correctamente la presión a una persona, que también es bastante importante. Existen medidas no farmacológicas para el tema del tratamiento, y dentro de las no farmacológicas, dentro de las más importantes, está la reducción del consumo de sal, o simplemente sacar la sal de la dieta. Reducir en este caso el consumo de alcohol. Hay que ver planteamientos de objetivos para pérdida de peso. Reducir el tabaco, dejarlo en cero. Sacar la dieta, sobre todo, perdón, no sacar la dieta, sino que modificar la dieta, sobre todo poner limitaciones en las grasas animales y, por supuesto, fomentar la actividad física. Otra de las patologías que vamos a ver acá en el sistema cardiovascular van a ser las arritmias. Y aquí vamos a tener arritmias de varios tipos. Tenemos enfermedades que van a obedecer a una disfunción del nódulo sinusal. Recordamos que el corazón está comandado eléctricamente por dos grandes nódulos, el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. El nódulo sinusal, cuando yo tengo afectaciones, en este caso en su electrocardiograma, puedo encontrar bradicardia o taquicardia. Cuando justamente se altera este verdadero marcapasos que tenemos nosotros alojados en el corazón. Tenemos bloqueos articulares, bloqueos en este caso de la conducción auriculoventricular en primer grado, en segundo grado escalafón 2 y en tercer grado. Según la clasificación de Movitz, esto se divide el segundo grado en segundo grado escalafón 1 y segundo grado escalafón 2, donde cada uno tiene su característica principal. Existen las taquiarritmias, que son las que van a aumentar la frecuencia cardíaca, y por otro lado tenemos que las taquiarritmias se dividen en taquiarritmias extrasistólicas, en este caso, y aquí tenemos otra subdivisión entre las extrasistólicas auriculares o las extrasistólicas ventriculares. Todas y cada una de ellas con una característica en común en el electrocardiograma. Ahora, este es un algoritmo de cómo llegar a generar una correcta continuidad de tratamiento a la hipertensión arterial. Alteraciones orgánicas en la hipertensión arterial. Tenemos que la misma hipertensión arterial puede generar daño cardiovascular, puede generar daño a nivel de la retina, puede generar daño a nivel del sistema nervioso y del riñón. No es para nada menor lo que puede causar una hipertensión arterial. Existe también la hipertensión arterial secundaria, que muchas veces no se da por los factores ya vistos anteriormente, sino que puede ser una HTA, una hipertensión arterial renovascular, puede ser una endocrina, puede ser una cardiovascular o una farmacológica. Todo provocado por ciertos medicamentos o grupos de medicamentos que nosotros observamos. Tenemos tratamiento con fármacos de la hipertensión arterial, los diuréticos tiazídicos y la de ASA. Diuréticos ahorradores de potasio, beta bloqueantes, alfa bloqueantes, agonistas de calcio. Tenemos varias alternativas a la hora de ver el tratamiento farmacológico. Dentro de los mismos trastornos del ritmo vamos a encontrar la taquicardia, la bradicardia, dentro de las cuales vamos a encontrar las arritmias supraventriculares, que existen ya de varios tipos, y las taquicardias, que son anormalidades supraventriculares, y en este caso están los mismos ritmos. Los bloqueos, que son en primero, segundo y en tercer grado, y llegando a la fibrilación ventricular. El bloqueo en este caso la causa faltante de conducción eléctrica o la lentitud en la conducción eléctrica, que hace que se genere esta alteración del ritmo del corazón. Por otro lado tenemos la fibrilación auricular,
que es más benigna que la fibrilación ventricular, que nosotros también le denominamos la muerte súbita, producto de esa contracción en saco de gusanos que genera el corazón, y no en sincicio como debería funcionar. En este caso la fibrilación auricular es bastante más benigna que la ventricular porque aún mantiene actividad eléctrica ordenada. Y esto es lo que le decía yo, la fibrilación ventricular. Cuando el ventrículo empieza a fallar, fíjense que la actividad eléctrica ya se pierde completamente de lo que sería un ritmo sinusal normal o lo que empezamos a observar como las ondas de Q larga o la dorsales de Point. Taquicardias ventriculares, misma, en este caso consecuencia, se van describiendo de a una y llegamos a la parte respiratoria.